Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte educativo, filosófico, teológico, económico y de otra índole. Bueno, tenemos un programa súper especial con un invitado especial. Se trata del profesor Juan Valdés, que está con nosotros. El profesor Valdés es, se diría, el hombre del momento, hablando en materia de educación en nuestro país. Porque el profesor Juan Valdés estuvo encargado hacia los años 2019 de la elaboración del programa de gobierno del PRM en materia educativa. Y entonces diseñó ahí una serie de estrategias a seguir, incluyendo un observatorio que se encargaría, según esa planificación, de identificar todo el espectro y el desarrollo y el estado de situación de la educación para impulsar un proceso de subsanación, de mejora y de calificación de la educación. Y así comenzó a desarrollarlo con la llegada del nuevo gobierno, del gobierno del PRM. Pero además el profesor Valdés, durante los años anteriores, que serían los últimos gobiernos del PLD, por lo menos los últimos 2, ¿verdad? O 3, estuvo desarrollando programas importantes de capacitación docente en materia de inglés y en otro sentido, a través del INAFOCAN y del Ministerio de Educación en sentido general, de manera muy productiva y muy efectiva. Y esos programas, pues, continuó desarrollándolo a través de sus empresas sobre la rama, ¿verdad? Sobre el área. Continuó y ha continuado desarrollándolo hasta nuestros tiempos. Pero el profesor Valdés es bastante frontal, directo, claro y preciso en sus ideas en materia de educación, porque tiene unas convicciones relativas al desarrollo y a lo que entiende necesita la educación dominicana para despegar y para situarse y para colocar al país en el proceso justamente de desarrollo, atendiendo a ese aspecto importante que es la educación y que es la formación, tomando en cuenta múltiples aspectos que hemos visto aquí en el programa que tienen que ver con la educación, como lo docente, lo estudiantil, el currículo, entre otros factores más. Eso es como para entender de quién se trata la persona y el nivel de autoridad que tiene cuando habla sobre la educación dominicana. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Muchísimas gracias, querido Juan. Un placer estar contigo acá. Me encanta el nombre de este programa. Ajá. Tus ideas y lo que se plantea. Pues bien, como dices, en mi caso yo he estado en el mundo educativo por más de 35 años. Soy acreditador internacional de sistemas educativos, de centros educativos. Dirijo 4 instituciones, entre ellas un colegio bilingüe internacional, que es el St. Lawrence International School. También dirijo el Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Fui el fundador y director todavía del Observatorio Educativo Dominicano y actualmente presido lo que es el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que es una institución que aglomera a padres, madres, estudiantes, docentes, influencers y figuras de la sociedad dominicana que abogamos por el derecho constitucional a una educación pública de calidad. Quienes como yo, por ejemplo, dirigimos centros avanzados internacionales, como los colegios bilingües, no aceptamos ni entendemos que aquí los más pobres tengan que ir a escuelas públicas de miseria. No después de más de 12 años de aplicación del 4% para la educación. Y cuando hablamos del tema educativo, mucha gente te habla en primera instancia de los profesores. Aquí siempre tratan de encontrar el origen del fracaso de la educación dominicana en el docente. Sí. Y olvidan lo que es el macroeducativo.
Por eso alguna gente se pregunta, pero si usted dirige un centro educativo privado y dirige instituciones privadas que trabajan la calidad educativa, ¿por qué se interesa tanto en la educación pública? Bueno, esencialmente porque aquí más del 70% de la ciudadanía lo que recibe es educación pública. Sin una educación pública de calidad, nunca vamos a tener una República Dominicana justa, equitativa y desarrollada. Estamos, Juan, en la era del conocimiento. Sí. Si hoy en día un dominicano no tiene las competencias fundamentales del siglo XXI, no va a poder sobrevivir. Y esta juventud nuestra, estamos hablando de más de 2.030.000 niños, jóvenes, adolescentes, que son el futuro de la República Dominicana. Y realmente están recibiendo la peor educación pública de América Latina. Y esto es algo que debería ser ya una tragedia nacional, que debería llamar la atención de toda la ciudadanía y debería ser el interés de todo el pueblo dominicano más que cualquier otro tema. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Ya saben que estamos con el profesor Juan Valdés, que es un amigo nuestro y que es un capital humano muy valioso para nuestro país en el campo de la educación. El profesor Valdés tiene una cualidad importante y es que él no tiene prejuicios políticos, partidarios, a pesar de ser del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, y de estar comprometido con el diseño de una política educativa de calidad para el partido de gobierno. Es una persona con una mente bastante abierta y además con una posición propia, dispuesto a plantear la realidad de las cosas como son. Entonces, profesor, en ese marco, yo quisiera que hagamos como una especie de radiografía inicial sobre el estado de situación de la educación dominicana desde su experiencia en el observatorio y ahora desde el colectivo ciudadano por la calidad de la educación. Fíjate bien, para tú poder entender qué pasa con la educación dominicana, primero debes irte a los informes oficiales del gobierno. Aquí el referente de qué se logra o no se logra en la educación dominicana está en las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales del Ministerio de Educación aspiran a lo que después de 14 o 15 años de escolaridad, un niño debe desarrollar como 7 competencias fundamentales. Lamentablemente, en este año pasado, la calificación promedio en pruebas nacionales no llegó a los 58 puntos. ¿Qué te dice esto? Que en la República Dominicana, los dominicanos no llegan ni siquiera a 60 puntos al terminar la escuela como calificación promedio. O sea, que esas 7 competencias fundamentales que un joven dominicano debe desarrollar al final de la escolarización ni siquiera se alcanza en un 60%. Esto lo pone en una condición que se denomina nini. Sí. Ni estudia ni trabaja, porque no tiene las competencias para hacerlo. En un país donde realmente no tenemos una economía industrial, tenemos una economía de servicios, no tenemos una economía agrícola ya. Y estamos inmersos en la era digital, en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, compitiendo con el resto del planeta a nivel virtual. El hecho de que nuestros bachilleres no alcancen ni siquiera un 60% de las competencias que debe desarrollar en la República Dominicana nos dice que están extremadamente desventajados, en una posición muy desventajosa ante el resto del mundo. Porque ya un joven dominicano no es que sale de la escuela para irse al campo a sembrar. No, ya eso no es la realidad dominicana. Entonces comenzamos por el resultado. Hablemos ahora de los procesos. ¿Por qué los niños dominicanos no aprenden en la escuela? Bueno, esto es algo multifactorial. Hay que entender que el fin de lo que es la educación es el aprendizaje. Y el aprendizaje es un fenómeno neurobiológico y psicológico que se da solamente en condiciones adecuadas. El tema de la alimentación que recibe el niño en la escuela,
los medios y recursos para el aprendizaje que se utilizan, la infraestructura escolar, el medio ambiente escolar, la sobrepoblación áulica, las políticas socioeducativas, todas esas se conjugan y lamentablemente ponen al ciudadano dominicano cuando esté en la escuela, a esos niños, en una posición muy desventajosa. Por otro lado están los docentes. Aquí se vive diciendo que necesitamos mejores maestros, pero para usted poder tener mejores maestros, usted tiene que evaluarlos. Y aquí los maestros dominicanos pasaron 7 años sin ser evaluados cuando la ley exige que cada 3 años lo sean y que a través de esa evaluación se genere un diagnóstico de qué necesita mejorar el docente. Bueno, eso apenas está empezando ahora, 7 años después. Y de hecho, aquí hay protestas a nivel nacional porque han dejado a cientos de docentes excluidos de esa evaluación de desempeño de manera ilegal. Y también hay serios cuestionamientos sobre la calidad del sistema instrumental que se está usando para evaluar a los maestros. Al final, esta evaluación debe generar un diagnóstico de sus necesidades formativas. Y con ese diagnóstico, se supone que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio debe generar las propuestas para ayudarlos a mejorar. Sí. Y a partir de eso, entonces, debe haber un sistema de supervisión y control de la calidad que dé seguimiento precisamente al impacto que tiene la capacitación de los maestros en la enseñanza-aprendizaje. Pero todo esto requiere de funcionarios públicos realmente competentes. Y eso es lo que no tenemos, en mi opinión. No tenemos verdaderos expertos dirigiendo la educación pública dominicana. Lamentablemente, si quienes dirigen la educación dominicana no tienen ellos mismos el dominio de la realidad educativa pública, de los procesos, de los sujetos involucrados, de las políticas sociales, económicas y educativas que hacen falta actualmente, lo que tenemos es una receta para el fracaso. Y esto es realmente lo que por años ha impedido que la educación mejore. El hecho de que con cada gobierno, con cada ministro, se produzca un cambio en el Ministerio de Educación y que todo el que llega a aprender, a intentar entender el problema. Cuando terminan ya su gestión, es que apenas lo entienden. Y si francamente usted llega al Ministerio de Educación sin el perfil requerido, por más que quiera, no va a poder hacer mucho. Eso es lo que ha pasado con la educación dominicana. Hay una descontinuidad de las políticas, de los programas, de los procesos. ¿Y quién termina pagando las consecuencias? El niño, la niña, el joven dominicano y al final toda la ciudadanía. Así es, el país. Porque la pobreza que existe en nuestro país emana de ahí. Hoy en día, señores, es fácil realmente triunfar en la vida. Porque hoy en día estamos en la era del conocimiento. Sí. Si usted educa a un joven, a una joven, con las destrezas y las competencias necesarias, ya los jóvenes ni siquiera tienen que salir de la República Dominicana para trabajar en el extranjero. Sí. Pero aquí, por ejemplo, uno de los programas con los que yo llevo más de 25 años luchando es el programa del bilingüismo. Para que los niños y los jóvenes del país salgan de la escuela dominando el idioma más hablado en el mundo, que es el idioma inglés. Yo, como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana y como director de Professional Training Systems, que es una institución que tiene más de 20 años de experiencia en el área, he luchado por ya más de 2 décadas para que los niños de las escuelas públicas tengan derecho a salir bilingües de la escuela. Cuando yo creé el programa de inglés de inmersión hace 20 años, lo concebí para los adultos, porque en ese momento no era posible lograr en la escuela pública el aprendizaje de inglés. Pero ya hoy, 20 años después, la solución no está en el programa de inglés de inmersión, que es para adultos. La solución está ahora en la escuela. La solución está en lograr que un niño que toma 9 años de clases de inglés en la escuela pública salga de la escuela pública hablando inglés, así como habla español.
Y ustedes preguntarán, ¿y eso es posible? Claro que es posible. ¿Qué es lo que hace falta? Los programas adecuados, las estrategias adecuadas. Para esto nosotros propusimos, Juan, una ley de inglés como segunda lengua que se llevó al Congreso y que fue aprobada a unanimidad. En la Cámara de Diputados. En la Cámara. Sí, Luego de ahí no ha pasado. También nosotros creamos una política nacional de lenguas para que el tema del plurilingüismo, del bilingüismo, sea una política nacional. Y mucha gente que no es experta en lingüística ni en educación te dice, pero Juan, pero si ni siquiera entienden bien español, si no pueden leer en español, ¿van a aprender inglés? Pues miren, sí, es todo lo contrario. Lo que demuestra la investigación científica es que el aprendizaje de una segunda o una tercera o una lengua adicional mejora la lengua materna. Eso es lo que dice la ciencia. O sea, aunque hoy en día los dominicanos tengan en la escuela dificultad en comprensión lectora, en concentración, en el lenguaje, estudiar una lengua adicional, una segunda lengua, mejora el aprendizaje de la lengua materna y de la conciencia lingüística en general. Sí, así es, profesor. Aunque pudiera pensarse que usted está refiriendo la importancia de la experiencia para un desarrollo efectivo de la educación, y entonces alguien decir, pero en el Ministerio de Educación con frecuencia personas que antes han sido ministros y que tienen mucha experiencia en la aplicación del sistema educativo dominicano han estado moviéndose ahí y sin embargo no avanzamos. No, pero tú estás hablando de personas que quizás son especialistas en educación superior. Mira, hoy tú vas al Ministerio de Educación y el 75% de su gabinete que lo dirige viene del mundo universitario. Ahí se da una inmensa dicotomía entre lo que es la andragogía, que es la educación superior adulta, y la pedagogía. Una cosa es usted dar clases en la universidad o dirigir un sistema universitario y otra cosa es usted ser un especialista en educación escolar. En mi caso, yo soy acreditador internacional de sistemas escolares. Nosotros lo que hacemos es ir a una escuela y evaluar su diseño curricular, inclusive su diseño arquitectónico, su infraestructura, su personal, sus medios y recursos para el aprendizaje, sus políticas y procedimientos, su ventilación, Juan, su iluminación. Sí. El aprendizaje es social. El aprendizaje es contextual. Ojo, el aprendizaje solo se da con el binomio cognición-emoción. Y si tú no tienes ambientes que propicien situaciones significativas de aprendizaje y que conduzcan a situaciones de esta naturaleza, no se da lo que se llama aprendizaje significativo. Se da lo que se llama memorización. Sí. Son procesos de razonamiento de orden inferior, si lo quieres ver desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje. Pero ser especialista en educación escolar es algo muy distinto a ser especialista en educación superior. Aquí quienes han dirigido la educación dominicana por muchos años son especialistas en educación universitaria. Vienen de facultades y rectorías universitarias. Sí. Es gente que usualmente nunca ha ido a una escuela pública, que empieza a conocer las escuelas públicas como es ahora, cuando llegan al puesto. Okay. Ojo, o sea, la educación escolar es un campo especializado donde hay investigación científica, no ideas mías, ni tuyas, ni particulares, pero ni siquiera hacen caso a la investigación. Esas mismas pruebas nacionales, Juan, tienen informes. Ahora, aquí nunca, escúchenme bien, se han hecho ni se han diseñado políticas educativas a partir de los resultados de las pruebas. Entonces convierten lo que son las pruebas nacionales en una prueba de naturaleza simplemente sumativa. No es formativa al final. Es una pena, profesor. Eso tiene que ver con voluntad, tiene que ver con política, tal vez con partidarismo, tiene que ver con tradicionalismo, porque a usted le consta que a través de, por ejemplo, el INAFOCAN y otras instituciones adscritas al Ministerio de Educación, desde hace muchos años se han desarrollado programas de capacitación, incluso fuera del país, con profesores. Es decir, se considera que probablemente nosotros tenemos la mano de obra calificada
los expertos para poder desarrollar ese trabajo y no se hace? ¿Pudiera ser? En el pasado, realmente acá, en la década pasada, en el INAFOCAN se hizo muy buen trabajo. Eso te lo puedo decir. Okay. O sea, habían diagnósticos, habían programas que se basaban en la investigación. Por ejemplo, hoy en día los programas de formación docente deberían basarse en lo que se conoce como los estándares para la mejora de la formación docente continua de la República Dominicana. Pero el 99% de los proyectos y los programas que se ofrecen a los docentes no responden a estos estándares. Responden a propuestas de grupos universitarios, de empresas que no cuentan con ninguna investigación científica para sustentar las propuestas. Se parte de generalidades, de premisas que no se basan en la investigación. Aquí en el pasado se ha hecho un buen esfuerzo para mejorar la formación y capacitación del magisterio, pero es que en los últimos 5 años, debo admitirlo y me duele decirlo, lo que ha caracterizado acá la educación pública ha sido la impericia. Cuando usted ve temas como algo que se llama el Programa Nacional de Inducción, un diplomado que prácticamente a la mala se le ha impuesto a todos los docentes que entran al sistema educativo, docentes nuevos, intentando reemplazar el periodo probatorio de 1 año y lo que debe ser la inducción por normativa del sistema de carrera docente de la República Dominicana por un diplomado online de 5 módulos idénticos para decenas de miles de docentes. Te dice que esta gente no sabe lo que está haciendo en la gestión del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema de carrera docente de la República Dominicana te dice que cuando un docente llega al sistema educativo nuevo, tú como Estado tienes la potestad de ponerlo a prueba por 1 año. Y si no te conviene, si no hace su trabajo, simplemente prescindir de sus servicios y contratar a alguien más. Ese se llama el periodo probatorio. Okay. Pero eso debe hacerse a través de lo que se llama, primeramente, la formación docente individualizada, que se debe hacer en el centro educativo con la supervisión del director, del coordinador pedagógico, de los técnicos regionales y distritales. Y si encuentran alguna necesidad formativa, entonces deben recomendarle lo que se llama formación docente complementaria, que son diplomados. Pero eso debe partir de un diagnóstico, Juan, de que tú observas a un profesor y dices, ese profesor nuevo como que no sabe manejar bien la disciplina, no tiene buen manejo de clase. Deberíamos diagnosticarle y recomendarle un diplomado sobre ese tema y que se base en un diagnóstico. Aquí no. Aquí le están pagando cientos de millones de pesos a universidades para darles un diplomado en línea con el mismo contenido, los mismos 5 módulos para miles y miles de docentes sin ningún diagnóstico. Al final, el docente nuevo, que han entrado en los últimos años más de 25,000 al sistema escolar público, toma un curso online, tiene una que otra visita y ya ahí se acaba todo. Sí. Eso no es el cumplimiento con el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Inclusive la investigación científica te dice que la formación docente que funciona hoy en día es la formación docente situada, que tiene relación con lo que el docente vive en la escuela, sus verdaderas necesidades, su realidad áulica y escolar. Sí. Por el contrario, aquí te dan una maestría, te dan un posgrado. Tú haces, por ejemplo, una maestría en neurociencias y te vas a la escuela pública y nunca puedes poner en práctica todo lo que aprendiste ahí. Porque eso ni siquiera guarda relación con lo que tú tienes en la escuela, ni con tus necesidades particulares. Sí. ¿Para quién se beneficia de eso? Los grupos universitarios. Pero no se beneficia la escuela. De hecho, déjenme decirles algo. Ningún estudio ha podido demostrar una correlación entre los programas de formación docente que reciben los maestros de escuelas públicas y su impacto en la mejora de la enseñanza-aprendizaje en la escuela. Y ese es el fin de la formación y capacitación docente. Claro. Pero eso no se logra porque han convertido esto simplemente en un negocio, no en propuestas para la mejora de la educación dominicana. Es una pena, profesor, porque además eso tiene un impacto en el presupuesto nacional. Es decir, el país está pagando la capacitación de un personal que finalmente no reporta un beneficio proporcional con ese costo que ha representado a la educación, no impacta a la educación. Pero también al profesor le tiene un impacto, porque el profesor se capacita, dedica su tiempo, su energía, su vida a capacitarse con un fin.
Sí. Y es tanto afectado el profesor como es tanto afectado el niño. Muy bien. Al final se usa simplemente porque hay que cumplir. Yo he dicho que aquí han convertido la educación en un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Sí. Qué bueno, profesor, que usted pone el punto en el docente, porque muchas veces no se piensa tampoco en el impacto que tiene en el maestro recibir una capacitación y no encontrar después el espacio adecuado para ponerla en práctica. Pero Juan, yo he pasado casi 20 años capacitando docentes de inglés de las escuelas públicas. Me dicen, profesor, es maravilloso lo que usted nos enseña, pero mire, eso no lo podemos poner en práctica porque en la escuela ni siquiera tenemos los recursos para poder aplicar esto. Sí. ¿No es correcta la formación? Sí, es la formación correcta. ¿Cuál es el problema? Que no hay, lamentablemente, en las escuelas públicas las condiciones, los medios y recursos para el aprendizaje para lograrlo. Sí. Entonces, tiene que haber un país que desea lograr, por ejemplo, lo que es la meta de mi vida, mi misión de la vida, hacer de la República Dominicana el primer país bilingüe de toda América Latina. Usted tiene que tener no solamente buenos docentes, usted tiene que tener políticas, usted tiene que tener medios, recursos, programas. No es simplemente dándole un diplomado a un maestro. Y eso no es ciencia espacial. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que tenemos autoridades que no entienden esto? Porque al final, Juan, todo se convierte en un negocio. Hoy, por ejemplo, con la tecnología, que está muy de moda, las plataformas. Usted ve empresas, universidades, grupos económicos que llevan al Ministerio de Educación propuestas hasta para mejorar la lectoescritura, basándose en herramientas tecnológicas, ignorando todas las teorías del aprendizaje, ignorando de hecho la investigación científica sobre el impacto real o no impacto de la tecnología en la mejora del aprendizaje en el ser humano. Entonces todo se vuelve una mercancía. El maestro se vuelve una mercancía, el estudiante se vuelve una mercancía, y ese presupuesto que tú mencionas, el Ministerio de Educación, se vuelve un botín para negociantes. O sea, y no me entiendan mal, yo entiendo que sí, que las universidades tienen todo el derecho y cualquier institución a promover y llevar programas al Ministerio de Educación y a las escuelas, pero deben basarse en la investigación. Claro. Deben basarse realmente en diagnósticos, en políticas, en estrategias. Así es. No, usted no hace nada mandando a los profesores, a todos los profesores, a hacer un posgrado. Vuelve lo mismo, lo que está de moda, neurociencia. Sí. O un posgrado en lingüística aplicada. ¿Aplicada a qué? Porque hasta eso te... Sí, es cierto. Tienes razón, profesor, es verdad. La planificación es esencial. Y además la pertinencia. Porque a veces, bien, se dice que hay una planificación y que hay investigación, pero además hay que tener una identidad propia con la visión y la misión de la institución. ¿Sí? ¿Cuál es la misión del Ministerio de Educación y de cada una de sus dependencias? Y entonces todo su accionar debe estar coherenciado con esa misión. No se trata de lo moderno, ni se trata de la última ola, ni de lo que está en el momento, sino que se trata de lo que arrojan las investigaciones, de esos diagnósticos y de una efectiva planificación para orientar un proceso que realmente impacte a la educación, ¿verdad? Que tenga impacto. Profesor, usted ha realizado desde el observatorio investigación a nivel nacional que tienen que ver con cada una de las áreas de educación, con los docentes, con la infraestructura, con los estudiantes. Y entonces, dentro de los estudiantes hay un aspecto importante que es el estado de situación, las condiciones del estudiante para que efectivamente pueda aprender. Y hay una dependencia del Ministerio de Educación que es el INAVIE. Sí, Bienestar Estudiantil. El Instituto de Bienestar Estudiantil, que tiene esa misión. Mira, el INAVIE tiene una capacidad, una misión de lograr tener un gran impacto en la mejora de la educación dominicana. Uh-huh. Temas como la alimentación escolar, temas como el atuendo inclusive que el niño tiene, sí, los medios y recursos que reciben,
En todo esto se puede hacer un gran impacto en la educación dominicana y de hecho es una de las áreas más débiles de la educación dominicana. Todos sabemos la importancia que tiene la nutrición. Sí. En el aprendizaje, en el desarrollo humano. Aquí hay un adagio que dice que el mal comido no piensa. Sí. Y realmente, para que el cerebro humano pueda agotar los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje significativo, debe tener una alimentación adecuada. Cuando se creó la política de jornada escolar extendida, la educación dominicana pasó a un paradigma distinto. Pero voy a explicarles eso después de la pausa para que entiendan bien de qué se trata el rol del INAVIE y cómo coincide con la política de jornada escolar extendida. Excelente, muchas gracias, profesor. Bueno, efectivamente, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes de inmediato en Dialéctica, porque la verdad importa. Aquí estamos de regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos conversando con el profesor Juan Valdés, que es un experto en materia de educación en diferentes áreas. Profesor, en los últimos meses, digamos de septiembre, octubre, hacia acá, o tal vez en el último año, se ha renovado una gran expectativa en la población estudiantil y en todo el espectro de la educación en sentido general, alrededor del INAVIE, porque ha asumido el ingeniero Adolfo Pérez la dirección de esa institución, que es un administrador de formación y que viene también precedido de una gestión anterior bastante eficiente, donde dio señales de tener condiciones para realizar trabajos gerenciales a nivel nacional, como fue el caso de Promese Cal. Y entonces ahora está en INAVIE y efectivamente ha comenzado a desarrollar trabajo y los medios de comunicación han estado resaltando como un reavivamiento y un estímulo especial por los niños en la educación. Probablemente a usted desde el observatorio le ha tocado ya conocer algunos de los resultados de esta gestión que se han dado. ¿Qué podemos decir en ese sentido con relación al bienestar estudiantil? Bueno, antes de la pausa te decía que nosotros sí hemos hecho numerosos estudios sobre el tema del bienestar estudiantil. Y te refería que ya la política de jornada escolar extendida lleva más de una década. Cuando se creó esta política, la escuela dominicana pasó de solo enseñar a también contener y a alimentar. Ya es responsabilidad de la escuela educar, contener y alimentar. Por lo tanto, les decía que la nutrición es vital para que un alumno logre aprendizaje significativo. Desgraciadamente, en los últimos años, nosotros en nuestras investigaciones hemos encontrado numerosas deficiencias en la calidad, en la cantidad y en la provisión del programa de alimentación escolar. No podemos ocultar que en el pasado, en la gestión pasada, el INAVIE fue objeto de numerosos escándalos. El INAVIE puede tener un impacto enorme en la calidad de la educación dominicana. El simple hecho de poder dotar a los niños de la alimentación adecuada, que a veces hasta por pobreza hogareña no pueden recibir, ya es no solo una solución escolar, sino social y de aprendizaje, y hasta de justicia social, si se hiciera adecuadamente. También el INAVIE es responsable de los utensilios escolares. O sea, los niños necesitan zapatos, uniformes, materiales, y el INAVIE es el responsable de proveer esto también. Entonces, estamos hablando de las herramientas fundamentales y esenciales para poder lograr aprendizaje significativo, que va mucho más allá del trabajo que hacen los docentes. Por más buen trabajo que haga un docente,
Si un niño no tiene una buena alimentación, no tiene los utensilios necesarios, no va a poder aprender, no va a poder lograr el fin de la educación, que es el aprendizaje. El INAVIE tiene una oportunidad de hacer historia si su nuevo incumbente realmente logra desarrollar los procesos de gestión, de supervisión y de control de la calidad. Hay 3 aspectos. Para tú lograr buena alimentación escolar tienes que tener primero una buena gestión. Tienes que tener un buen sistema de supervisión de eso que se supone que es la provisión de la alimentación escolar y también de control de la calidad. Tienes los suplidores, que es un tema, pero también el INAVIE tiene que estar abierto a lograr que en las escuelas públicas, como se concibieron, se logre cocinar. De hecho, aquí tenemos un gran número de escuelas públicas que fueron construidas con sus cocinas y sus comedores. Y lamentablemente, por la falta de aulas, esos espacios se han convertido hoy en día en aulas. Hasta salones y comedores lo han tenido que convertir en aulas. Y hasta a veces lugares que eran cocinas, hoy en día se usan para impartir clases, porque es que no hay infraestructura suficiente por un fracaso gubernamental en esa parte. Pero el tema del INAVIE es que podría ser historia, insisto, pero a su nuevo incumbente yo le exhorto a que reflexione sobre el tema de la gestión. Aquí el problema que tiene INAVIE ni siquiera es económico, porque tiene buen presupuesto. Es un tema de control de la calidad, es un tema de gestión. Y lamentablemente en el pasado fue un tema de corrupción. Si se eliminan esos procesos ilegales, esas compras y contrataciones amañadas que se han hecho en el pasado, que han sido escándalos, si se hace más eficiente su gestión en términos de la supervisión de los proveedores, de la calidad de lo provisto. Por ejemplo, ahora han empezado con buen pie con el tema de las frutas, que nosotros por tanto tiempo reclamábamos. Sí. Pero la merienda todavía no se está dando. Bueno, se da la fruta a mitad de mañana. Y no es en todas las escuelas públicas. Eso hay que universalizarlo, pero adecuado a la realidad de cada región. Lo ideal sería que los proveedores sean las personas de las mismas comunidades, porque eso también dinamiza la economía regional y municipal del área donde están las escuelas públicas. Pero esto requiere de, sobre todo, Juan, un tema de supervisión, control de la calidad y gestión eficaz, sí, y de pericia, y de mejorar la calidad de los alimentos, porque dándole a un niño todos los días un pan sobado o una masita con un cuartillo de leche descremada, no se logra una mejor alimentación escolar. Y la cantidad, los estudios que tenemos hablan mucho sobre la calidad y la cantidad del almuerzo también. Pero creo que se puede, el presupuesto es el adecuado. Pero todo el Ministerio de Educación, señores, tiene un presupuesto que cada año deja de ejecutar miles de millones de pesos. Sí. No porque no lo necesitan y porque no hacen falta en la escuela, no, por un tema de ineficiencia. Y eso te dice a ti que es un tema de gestión. Sí. Al presidente de la República también en varias alocuciones le he dirigido un mensaje muy claro. Lo que necesita la educación dominicana, señor presidente, es un equipo competente dirigiéndola. La educación es una ciencia. Y lamentablemente lo que demuestran las evidencias de los mismos informes y estadísticas oficiales del gobierno es que quienes han dirigido la educación dominicana en los últimos 5 años no han hecho un trabajo adecuado. Y sus actuaciones, sus decisiones y sus fracasos demuestran que no son verdaderos expertos en educación escolar. Señor presidente, cuando al sistema educativo se le priva de tener a la gente más competente dirigiéndolo, se está privando a los niños de la República Dominicana del derecho constitucional a la educación. Ir a la escuela no es educación. Así es. Educación comienza con el aprendizaje. Y lamentablemente, el último estudio presentado en diciembre del mismo gobierno dominicano sobre las estadísticas de la educación pública te dice que vamos en regresión. Por lo tanto, creo que el presidente tiene que tomar una decisión clara. Finalmente, el Ministerio de Educación no puede seguir siendo dirigido por el gabinete del exministro Ángel Hernández, que ni siquiera han sido capaces de evaluar a los docentes. Señores, los libros de texto de este país tienen cientos de errores. Al fin y al cabo, cuando tú ves las condiciones en que operan las escuelas públicas, son de miseria. ¿Y es dinero lo que falta? No. Ahí lo que falta es gente competente, que de verdad tenga dominio de la realidad
educativa y de cuáles son los procedimientos, los procesos, las políticas y los actores que pueden rescatar a la educación dominicana. Eso no es ciencia espacial, eso no es imposible. Yo creo que es una decisión política que el presidente debe tomar y priorizar ya la calidad más que a los sujetos que van a dirigir el Ministerio de Educación. Porque si hablamos de resultados, la evidencia empírica te dice que ha sido un fracaso. Y por supuesto que no se trata de personas, como usted dice, profesor, ni se trata tampoco de orientación política, ideológica y partidaria, sino que se trata de compromiso y de competencia. Es de ubicar a las personas que tengan la competencia, pero además que se sienta comprometida con la educación dominicana. Pero yo creo que al presidente también le están fallando y hasta lo han engañado. Mira, te voy a poner un ejemplo puntual, del cual voy a hablar en mi programa EduTalk la semana próxima. Recientemente se muestra a la opinión pública el relanzamiento del proyecto presidencial para la excelencia educativa. Nosotros en 2023, ese era un proyecto dirigido por Educa, por un consultor uruguayo, se llama Darwin Caraballo, sí, que no es un maestro, que no es un educador, sí, que lo presentaron ahí como maestro. Pero ese señor no es maestro, ni es educador, ni es especialista en el área de educación escolar. Ojo, para que estemos claros. Pero se presenta ese proyecto, aliado a 3 universidades, como una gran iniciativa para mejorar el aprendizaje en el nivel primario. Cuando usted escucha y analiza qué es lo que se está proponiendo, se da cuenta que no tiene sentido y que no se sustenta en ningún tipo de investigación local, ni con rigor científico. Y peor, nosotros ese proyecto lo evaluamos en el año 2023 y el proyecto fue un total fracaso. Entonces, ¿cómo es que al presidente ahora vuelven y le traen ese proyecto dirigido por la misma figura que ya no está con el empresariado, sino como consultor individual, sin ninguna referencia, ningún estudio que sustente? Y en eso se quiere involucrar a cientos de docentes y cientos de escuelas y decenas de miles de estudiantes a experimentar. Señores, eso es un dispendio del dinero público. Segundo, es poner de relajo tanto a los profesores como a los estudiantes. Y tercero, es una pérdida de tiempo, que es lo que más vale en la vida de un ser humano. Entonces, a veces tú dices, pero ¿y cómo toman decisiones así? Por eso es que te digo que quienes dirigen la educación dominicana no son verdaderos expertos, porque usted me trae a mí una propuesta como esa. Y lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿y en qué investigación se sustenta la factibilidad de aplicar esto? Sí. Que hay un teórico de Estados Unidos que dijo que esto funciona. Eso no es contextual. Claro. Mire, lo primero es que la educación dominicana se supone que funciona en un enfoque sociohistórico, socioformativo y sociocultural. Lo segundo es que estamos hablando de que el contexto es la variable más importante en educación. Lo tercero es que si aquí siguen basándose en el fadismo educativo de la tecnología, van a seguir en dispendio eterno. Aquí, hace 5 años, gastaron decenas de miles de millones en laptops y equipos que ya no están ni existen en las escuelas públicas, cuyo impacto nunca fue medido. Sí. Para usted seguir haciendo lo mismo. Y hoy te proponen un supuesto programa de primaria con una figura que no es especialista en educación escolar dirigiéndolo, con un grupo de universidades que nunca han trabajado a nivel de escuela pública per se en ese tipo de proyecto. Y entonces basado en aplicaciones tecnológicas, cuando el 93% de los niños de las escuelas públicas no tienen ningún equipo tecnológico. Entonces vamos a volver a invertir en comprar equipo para un proyecto sin ningún tipo de investigación que lo sustente. Y a ponerle entonces encima de eso proyecto presidencial de excelencia académica, usando la figura presidencial para introducir algo. Yo creo que es un grave error lo que están haciendo realmente. Sí. Esa improvisación en la que hemos caído en las gestiones diversas y en los programas educativos es uno de los flagelos mayores que nos han afectado y retrasado. Y el dispendio, Juan. Y el dispendio. Porque tú estás hablando, aquí con el PNUD, por ejemplo, se han gastado decenas de miles de millones al margen de la ley de compras y contrataciones
en proyectos y programas cuyo impacto nunca ha sido medido ni validado. Y se siguen gastando encima de que son ilegales. No tienen impacto. Pero tú tomas a UNICEF. A UNICEF aquí le dan el programa que llaman aprendizaje con base. UNICEF no es especialista en aprendizaje de enseñanza o aprendizaje de lenguaje, matemática, comprensión lectora, ciencia en el nivel primario. Ese no es el rol de UNICEF. Y entonces fíjense lo perdidos que están, que lo que han involucrado a los profesores es en lo que ellos llaman secuencias didácticas. Una camisa de fuerza a los profesores que elimina la libertad pedagógica, que no guarda relación con su realidad áulica, que está devolviendo la educación pública a lo que era el conductismo, el cognitivismo, en una escuela que se supone que es constructivista y hasta construccionista hoy en día. Sí. En términos paradigmáticos y de las teorías del aprendizaje, es un retroceso lo que estamos teniendo acá. Pero eso es simplemente una copia de modelos importados que no son la solución y hasta de colonialismo educativo. Sí, así es. Entonces, cuando tú no tienes verdaderos expertos, usted va donde el presidente y le puede vender cualquier idea. Señor presidente, mire, bueno, el presidente no es especialista en educación. Quizá usted le puede vender algo y suena bonito y él se lo puede creer y comprar. Pero no debe ser de esa forma que se manejen los proyectos educativos en este país. La educación es una ciencia. Y aquí no debería tomarse ningún tipo de medida que implique el gasto de cientos de millones de pesos en educación sin contar con un sustento científico, teórico, investigativo, pragmático, empírico. Pero esa no es la realidad de la escuela pública dominicana. Es tomar ese presupuesto y repartirlo, lo que se hace, entre diferentes grupos de intereses, que lo peor que tienen no es el dinero que manejan, es lo inexpertos que son en el tema educativo y en consecuencia la condena que generan a la niñez y a la juventud dominicana a repetir ese ciclo de pobreza y de inequidad eterna en este país porque no reciben una educación de calidad. Así es, no vamos a superar los niveles de subdesarrollo en que nos hemos mantenido por décadas mientras sigamos reproduciendo un sistema de pobreza en la educación, un sistema de limitación en la educación. El crecimiento económico es esencial para el desarrollo. La salud y la calidad de vida es fundamental, pero la educación es esencial en todos los aspectos porque impulsa esos otros niveles, impulsa la economía y también orienta la calidad de vida y la educación de las personas, la salud de las personas. Por lo tanto, la educación es fundamental y por eso la importancia de la preocupación por la educación. Pero, profesor, usted refería la carencia de diagnósticos, de investigaciones, pero el Ministerio de Educación, ahora pensando, tiene una instancia que se encarga de realizar precisamente investigaciones en función de la calidad educativa. Y su director actual es muy buen profesional que viene precisamente de el mismo sistema educativo que pasó por las escuelas, que pasó por los distritos, que pasó por la gestión. Pero ¿cuál es el problema? Que de nada sirve la investigación si usted no le hace caso. Okay. O sea, el IDICE puede hacer muy buen trabajo en investigación. Fíjate que el IDICE aquí, por ejemplo, mucha gente ha referido el tema de que trabajó con la prueba PISA. Que debo aclararles, la prueba PISA no es una prueba de calidad educativa, no es realmente una medición de la calidad educativa de los países, pero y las otras pruebas que hace el mismo IDICE y todas las investigaciones que hace el IDICE, ¿se toma en cuenta la investigación para la toma de decisiones en políticas educativas, sí o no? No. Algo sencillo. ¿Cómo aquí hoy los libros de texto que tienen los niños para aprender a leer se basan en el método de lectura global, cuando toda la investigación científica te dice que el método fonológico es el más adecuado para el aprendizaje de español como la lengua nativa? ¿Por qué se hizo? Por un negocio. El exministro Ángel Hernández dijo, no, vamos a darle los libros de texto a las universidades, sin licitación, sin investigación y sin experiencia. Wow. Porque las universidades dominicanas ni siquiera hacen sus propios libros de texto. Y este señor cogió
Cuando aquí habían millones de libros en almacén bien hechos, ya pagados por el gobierno. No, eso háganlo a un lado, vamos a hacer nuevos libros. Hacen un disparate con cientos de errores y condenan a la niñez dominicana a estudiar con libros malos, llenos de errores y con enfoques erróneos, llenos de errores conceptuales, actitudinales y procedimentales en la teoría de la edición de un material de estudio. Pero entonces hoy, ¿y por qué los niños no comprenden, Juan, y no aprenden a leer? Yo les doy un consejo. Miren, búsquense el libro de primero de primaria de este país hoy, que es un texto integrado. A propósito, tanto que criticaron a Melanio Paredes porque hizo textos integrados. Y la figura que más lo criticó, que con Ángel Hernández era el director de la unidad editorial del ministerio, ¿sabe qué fue lo que hizo para primero de primaria? Un texto integrado. Y usted entra al texto integrado de primero de primaria y usted se va a dar cuenta que la primera lección de lectura comienza con varios párrafos. O sea, como un niño en primero de primaria que apenas está aprendiendo a leer la palabra, sí, que ni siquiera domina la oración, a deletrear, usted le empieza con un libro con párrafos enteros y con un método de lectura que es científicamente conocido como el menos efectivo. O sea, ni siquiera respetan a la hora de darle a los niños pobres el material de estudio, la investigación científica, las teorías educativas. No, porque a eso no le prestan mucha atención, hay que hacer el negocio. O el capricho de un grupito, que ellos entienden que las cosas son así. O sea, ellos que se creen que están por encima de la ciencia, del derecho a la educación, del derecho al aprendizaje de los más pobres. Inventando. Ahora usted se va a los centros educativos privados de esa gente y en sus propios negocios, que son sus centros, ellos no usan esos libros ni locos. O sea, al pobre sí. Al pobre vamos a darle esto. Pero vaya al colegio del exministro de Educación a ver si los libros que usan son esos. No. Entonces aquí al pobre, al pueblo dominicano, lo ponen de relajo en la educación pública. Y eso es lo que nosotros en el colectivo ciudadano por la calidad educativa no podemos aceptar. Nosotros estamos en toda la disposición de ayudar al gobierno dominicano, al presidente de la República, al ministro de Educación, a mejorar la educación dominicana. Pero tiene que ser basado, primeramente, en la legalidad. Segundo, en la ciencia. Y tercero, en la investigación. Así es. No en los caprichos de un grupo. Así, y en la transparencia, profesor. Bueno, el tema de la corrupción para nosotros es quizás el mayor mal que tiene toda la educación dominicana y somos combatientes férreos contra temas que tengan que ver con la falta de transparencia. Y no estamos de acuerdo porque gran parte del problema aquí está ahí. A veces los intereses están por encima del derecho constitucional a la educación de todo el pueblo dominicano. Bueno, señores, qué gran programa hemos tenido con el profesor Valdés, el profesor Juan Valdés, que es un gran expositor, y no solamente gran expositor, sino también conocedor de la materia, porque es preciso tener la materia prima, tener las condiciones y luego entonces la capacidad de la comunicación de esas informaciones, que es lo que él también ha hecho. Qué bueno que el profesor se pone a la disposición del presidente y del ministro de Educación para aportar no solamente su experiencia, sino también sus ideas que tiene en términos técnicos y científicos para mejorar el desarrollo de la educación dominicana. Y la educación siempre estamos aquí. Nosotros tenemos ya más de 30 años tratando. Todos los gobiernos, nosotros no pertenecemos realmente a nada que no sea el derecho a la educación dominicana. Y yo creo que el pueblo dominicano, para concluir de mi parte, Juan, tiene que entender que ya es hora de que volvamos al reclamo del derecho constitucional a una educación pública de calidad. Ya el problema no es simplemente el 4%. El mayor problema aquí está en la calidad del gasto de ese 4% y la calidad de la gestión pública responsable de la educación dominicana. Bueno, muchas gracias, profesor, un placer. por atender a nuestro llamado a Dialéctica, y a ustedes también agradecerle que nos acompañaran y convocarles para una próxima entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego.